Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con el análisis de la obra de Martin Heidegger, Kant y el problema de la metafísica. Esta edición que estamos utilizando es de Fondo de Cultura Económico de la año 2018, Ciudad de México, con la traducción de Gret Ipschat-Roth. Recordemos que pertenece a la Gesamtausgabe Nummer 3, número 3 de las ediciones de obras completas de Heidegger. Bueno, ya hemos hablado sobre esta edición en particular en español, también sobre el texto de la edición de Vittorio Klosterman, de la editorial alemana. Pueden ir a ver los videos anteriores si todavía no lo hicieron, y si no, bueno, ya les doy la bienvenida nuevamente para continuar con esta serie de lecciones sobre esta obra de Heidegger puntualmente, pero que al mismo tiempo no nos remite a Kant y el problema de la metafísica en particular, todo este curso, sino que inevitablemente nos vamos haciendo referencias a lo que es Ser y Tiempo de 1927 y también a la crítica a la razón pura, tanto a la primera edición de 1781 como a la segunda edición, que si mal no recuerdo es del 87. Así que bien, bueno, todo eso hay que tener en cuenta. En el primer video hablamos sobre los distintos prólogos y cómo va hablando Heidegger desde 1929, año en el que publica su obra, cómo ve en retrospectiva cierta cómo fue recibida la obra de Ser y Tiempo, qué es lo que faltó. En algún punto también la lectura que hace Heidegger sobre la obra de Kant es para de alguna manera seguir sobre la cuestión por la pregunta por el sentido del ser que se lo realiza el Dasein, ¿no? Por eso hace toda una analítica del Dasein Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? Todavía estamos antes del viraje, estamos antes de la década del 30, donde comienza a haber un cambio de perspectiva, de mirada, de preocupación en la medida en que la pregunta sigue siendo el sentido del ser y marcar esa diferencia ontológica y por tanto escaparle en ciertas medidas a la historia de la metafísica, en tanto historia de un olvido del ser. Y empieza a aparecer toda la cuestión del arte, ¿no? Esta mirada de la poesía, cambia también el estilo de escritura y de pensamiento, de reflexión del propio Heidegger. También aparece una preocupación muy fuerte por el tema de la técnica, entre otras cosas, bueno, todo lo que ya sabemos con respecto a las cuestiones políticas y demás, ¿no? Dicho esto, ya mencionamos toda esta cuestión, que había sido un curso de 4 horas semanales durante el semestre de invierno del 27-28, que intenta hacer una referencia, una interpretación a la crítica a la razón pura, con respecto a la primera, a la reacción de Ser y Tiempo. Bueno, que va apareciendo en el 29, en el 50, en el 73, las distintas ediciones de esta obra, también en el 65, que aquello que para la metafísica es un problema, convierte a la metafísica misma en problema, eso también ya lo hemos hablado. También esta cuestión de la introducción, del tema de la investigación, la estructura de la obra, que por qué en algún punto hay una diferencia, una diferenciación, intenta alejarse de la antropología, de esta pregunta de qué es el hombre, que en alguna medida también es una pregunta que en la obra de Kant vamos a comprender que aborda las cuestiones anteriores y las preocupaciones de las obras principales de Kant, ¿no? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? ¿No? Las tres preguntas que se refieren a la última, ¿qué es el hombre? Pero bueno, toda esta cuestión sobre la que la antropología quiere decir investigación del hombre, que está dotado, hombre en tanto está dotado de cuerpo, alma, espíritu, y las disposiciones ocultas y las diferencias de carácter, de raza, de sexo, todo esto en una suerte de visión del mundo a partir de una antropología, ¿no? Y que la antropología intentaría designar una posición del hombre en el mundo, ¿no? Hacia sí mismo y hacia la totalidad de lo ente,
Pero bueno, algo que va a marcar Heidegger va a ser que la ontología va a ser anterior, y lo que va a dar fundamento, lo que va a servir de raíz a toda antropología, porque justamente intentar posicionar al ser humano dentro del campo de lo ente es porque ya hay una comprensión del ser, hay una comprensión del ser humano mismo, ¿no? Bien, después hablamos también de esta idea de por qué hay una fundamentación de la metafísica, qué es esto de fundamento, fundamento como construcción en algún punto, que la metafísica insiste que no es un edificio existente, pero que sí es algo real, una disposición natural que tiene el ser humano, obviamente, a querer fundamentar, instaurar, construir. Y acá, cito, dice, la fundamentación de la metafísica equivaldría a colocar otro fundamento por debajo de esta metafísica natural, o en otras palabras, a suplantar un fundamento anterior por uno nuevo. Fundamentación con idea de proyectar el plan de la construcción misma, sobre qué y cómo la construcción debe ser fundamentada, delinear, limitar y marcar esta posibilidad interna de la propia metafísica. Repito, todo esto ya está en al menos en el segundo video, debe estar con más detalle, que lo hemos ido abordando, así que bueno, si les interesa, se remiten ahí. Bien, hablamos también en el tercer video sobre toda esta cuestión de la fundamentación de la metafísica como punto de partida. Cuál es el concepto de metafísica prekantiana, cuál es la fundamentación de la metafísica tradicional y por qué es esto una fundamentación en la crítica de la razón pura, ¿no? Y bueno, hablábamos de cómo Heidegger retoma la definición de Baumgarten de la metafísica como ciencia, que contiene los primeros principios de lo que el conocimiento humano aprende. Y después todo este camino que realizamos sobre la expresión metatafísica, que era la clasificación bibliográfica realizada por Aristóteles. Perdón, por aquellos que han seguido la obra de Aristóteles, que eran también aquellos contenidos que seguían a los elementos de física. Entonces tenemos bien estos elementos que son los que van ubicados después de los apuntes de física. Tenemos a metafísica y después que se pasó a denominar metafísica al contenido propio de esos apuntes, a lo que Aristóteles trató en esos apuntes. Leo una cita que también ya la compartimos en el tercer video, que dice: si physis significa naturaleza y nosotros no llegamos a los conceptos de la naturaleza sino a través de la experiencia, luego aquella ciencia que le sigue se llama metafísica, meta, trans, ¿no? Física, más allá de lo físico. Es una ciencia que en cierto modo está fuera del dominio de la física, más allá de ella. Entonces, el concepto de la naturaleza sino a través de la experiencia, luego que aquella ciencia que le sigue, más allá de la naturaleza, esa physis, se llama metafísica. Recordemos también que en los videos sobre Heráclito hablamos de cómo Aristóteles va mencionando a los fisiólogos y aquellos que se ocupan del tema de la fisis, y que el logos es un modo en el que se expresa esa fisis, es el decir, aquello que señala, que habla sobre la fisis, ¿no? Entonces la fisis sería como algo ontológicamente anterior a ese decir. Después, bueno, toda esta cuestión de la filosofía primera, de la protefilosofía como metafísica, que es el título que encubre la perplejidad filosófica fundamental. No es un conocimiento del ente como ente, on, sino también un conocimiento de la región suprema del ente, la timiotaton genos, que bueno, todo esto también ya lo habíamos estado mencionando como repaso. Dos motivos que habían determinado la formación del concepto dogmático de metafísica, y habíamos hablado de la metafísica specialis y la metafísica generalis, donde bueno, aparece toda esta estructura del contenido de la metafísica que tiene que ver con la influencia y la mirada cristiana a lo largo de la historia, y la posición del ser humano como una criatura privilegiada, entre otras, ¿no?
Aparece también un cambio en la interpretación de los conceptos de Dios, naturaleza, hombre, y cómo esto lo absorbe en cierta medida la preocupación de la teología, que habla también del objeto summum ens, y la cosmología y la psicología, ¿no? Dentro de esta metafísica specialis, pero antes de la teología, la cosmología y la psicología, lo que intenta marcar Heidegger es, bueno, aquello que se preocupa por el ente en general es la metafísica generalis, y a eso hay que remitirse como ontología. Después el segundo punto, que va a concernir al modo y al método del conocimiento, y que la metafísica es la reina de las ciencias, porque su modo de conocer debe ser el más riguroso y concluyente, aunque Kant, hemos hablado ya, como la preocupación de la crítica a la razón pura es justamente esta propedéutica, ¿no? Esta marcar cómo la metafísica todavía está en camino, o si puede llegar a considerarse como una ciencia en el sentido de las matemáticas y de la física, ¿no? Por eso toda esa distinción entre la estética trascendental y la lógica trascendental, ¿no? Bien. Continuamos entonces, ahora sí, pasados unos 10 minutitos con toda la introducción de los 3 videos anteriores, que son de al menos 30 minutos cada uno. Vamos a hablar del punto de partida de la fundamentación de la metafísica tradicional. Metafísica, habíamos mencionado metatafísica, más allá de la naturaleza, más allá de lo físico. Y Heidegger lo menciona como un traspasar, ¿no? Un Überschritt, Schritten, de dar el paso, y el Über por encima de, ¿no? Como el Übermensch, que no es algo que ultra uomo, esa traducción también, bueno, como es más allá de, no es un auf, sobre, sino por encima de. Die Lampe ist über de Atish, ¿no? La lámpara cuelga por encima de la mesa. No es el auf, sobre, como por ejemplo, no sé, si yo tuviera la lámpara acá, está sobre el escritorio, el Schreibtisch, pero hay un cambio ahí en la preposición, en el uso. Die Lampe ist über, por encima de la mesa. Por eso acá esta idea de traspasar también, si no me equivoco, hay un pequeño, acá está, a ver, este texto acerca del nihilismo, que si dice, acá, título original, este es acerca del nihilismo, sobre la línea de Ernst Junger y Martin Heidegger hacia la pregunta del ser. Esta edición es de PAI 2, Pensamiento Contemporáneo 28, traducción de José Luis Molinuevo. Y yo recordaba porque el título original dice Über die Linie y su Seinsfrage. Bueno, acá lo que nos interesa es sobre, ¿cómo es esto? Sobre la línea. Por encima de la línea. Bueno, justamente toda la discusión es lo que va marcando en el texto toda esta idea del IVA, ¿no? En algún punto esa relación. Bien, un traspasar de lo que la experiencia puede ofrecer de parcial y particular, traspasando lo sensible por encima de lo sensible. Este conocimiento trata de aprender al ente suprasensible, übersinnlich Seiende, por encima del sentido, ¿no? El ente suprasensible, übersinnlich Seiende, ente suprasensible. La metafísica carece de una prueba rigurosa de su pretendido conocimiento. Acá, ¿no? Eso, bueno, justamente esa pregunta de Kant, de marcar los límites del conocimiento, de los límites de la razón, vienen en este sentido también, ¿no?
definir el fin último de la metafísica y una determinación de la esencia de la metafísica especial. Primero hay que definir esta cuestión de la metafísica generalis, de la pregunta por el ente en su totalidad, por el ente en total, y a partir recién que eso se puede definir, poder marcar esta idea o estos intereses de la metafísica specialis, que referimos a la cosmología, a la psicología, ¿no? Y a la teología, que ya tienen una comprensión del ser, dice Heidegger, ¿no? Cito acá a Heidegger que dice: el problema de la posibilidad interna de la ontología implica la pregunta por la posibilidad de la metafísica generalis. Eso es lo que estamos mencionando. El intento de fundamentar la metafísica specialis se concentra en la pregunta sobre la esencia de la metafísica generalis. Cómo esta teología, en otras palabras, cómo esta teología, esta cosmología y esta psicología dependen de la metafísica general. Y en la fundamentación de la metafísica, Kant entra en discusión con Aristóteles y con Platón. Fundamentación de la metafísica, que quiere decir una revelación de la posibilidad interna de la ontología. Porque para que haya esa construcción, para que haya esa fundamentación, para que haya esa definición de lo ente, en algún punto es porque ya hay una comprensión, una precomprensión del ser. Como va a insistir, y esto lo vamos a mencionar a menudo, esta cuestión de, está bien, en esta idea de arrojado del Dasein, del ser ahí, del hombre, se mueve en un campo de lo ente porque ya comprende. Y se relaciona con las cosas porque ya hay una comprensión. Y está la afección cultural, familiar, de costumbre, etcétera, que ya marca. Por eso, bueno, después habrá toda una discusión de decir, por ejemplo, en esto cuando mencionábamos en Kant también esta relación del espectador con la obra de arte y cómo lo educa. Bueno, ya para captar ese asombro y esa intención de libertad que genera confrontarse con una obra de arte, sí, inevitablemente, aunque haya un juego entre imaginación y entendimiento por ese concepto formal que se va generando, ya toda esa precomprensión, toda esa mirada ontológica, esa mirada que ya entendemos, o creemos que entendemos de qué se va esto del ser, ya ahí de alguna manera, por más que no haya interés alguno del espectador de la obra o del artista que crea la obra, ya todo eso previo que viene con nosotros ya está generando ciertas inclinaciones, está generando ciertas determinaciones en cómo crear la obra y en cómo la vamos a entender, ¿no? Entonces va pasando constantemente. Ya, bueno, tengo una biblioteca atrás y entiendo que es para poner el libro o apoyar cosas, pero porque ya tengo una relación. Después viene ahí y me dice, no, sí, bueno, sirve para esto, pero en el uso diario igual ya eso se va generando, se va dando. Aparece todo el problema también de la imitación, de la mímesis, si se quiere, que también se podría tratar, aunque en este texto puntualmente no se lo nombra. Bien, no todo conocimiento es óntico. Pensemos en esta mirada de sensibilidad de entendimiento como las facultades principales de las cuales va a abordar y se va a ocupar Kant. Dice, no todo conocimiento es óntico, menciona Heidegger, y donde lo hay se hizo factible gracias a un conocimiento ontológico. Conozco al ente, o esto de que en Kant aplico las categorías, entendimiento de toda esta mirada del esquematismo que va a desarrollar Heidegger más adelante, pero porque ya hay un conocimiento ontológico previo. Por eso va a ser importante en esta, aunque todo conocer tenga que ver con la intuición y también esta idea del conocimiento, de conocer por medio del entendimiento y esto de cómo se van generando las ideas, etcétera, todo ese proceso interno que va describiendo Kant,
en la crítica de la razón pura y que aborda Heidegger acá, va a decir, bueno, lo importante acá es la imaginación, y la imaginación trascendental, en tanto imaginación pura, en tanto acá coincide con el conocimiento ontológico. Heidegger va a insistir en la importancia de la primera edición de la crítica de la razón pura del 71, donde hay una preponderancia importante de la imaginación trascendental, porque es lo que le permite conectar con el conocimiento ontológico. Después, todas esas categorías que se puedan aplicar en la Vorstellung, en la representación, todo eso, y que después nos permite el conocimiento del fenómeno como conocimiento óntico. Bueno, todo eso es gracias al juego de la imaginación trascendental que viene previa, en tanto conocimiento ontológico para Heidegger. No sé si el lenguaje... A ver, repito esto, porque bueno, igual si llegaron hasta acá es porque más o menos vienen siguiendo, están realmente interesados en conocer de qué va esta cosa, o al menos nos ayuda un poco a intentar reflexionarlo, ¿no? No sé si entenderlo, comprenderlo del todo, trato de reflexionarlo, de pensarlo en voz alta, porque pensemos, es la complejidad de ser y tiempo y la complejidad de la crítica de la razón pura que acá Heidegger une, obviamente con sus intenciones bastante claras. Pero bueno, el lenguaje es difícil también. Kant es arduo, Heidegger no deja de ser oscuro, y acá se están combinando los dos, ¿no? La verdad óntica es posible gracias a la verdad ontológica. La verdad óntica es posible gracias a la verdad ontológica. El conocimiento óntico, cito acá a Heidegger, dice, no puede adaptarse al ente, los objetos, sino cuando el ente se ha manifestado ya como ente. Es decir, cuando se conoce la constitución de su ser. Los objetos, es decir, la determinabilidad, la Bestimmtbarkeit óntica de los objetos, tienen que ajustarse a este último conocimiento. La revelabilidad del ente, la verdad óntica, Offenbarkeit des Seiendes, gira alrededor de la revelación de la constitución del ser del ente, la verdad ontológica. Die Enthülltheit der Seinsverfassung des Seienden. Pero el conocimiento óntico por sí solo no puede nunca orientarse según los objetos, ya que sin el conocimiento ontológico carece de un posible hacia dónde. Vamos de vuelta y vamos por partes para ir tratando de descifrar esta frase de Heidegger. El conocimiento óntico no puede adaptarse al ente, a los objetos, sino cuando el ente se ha manifestado ya como ente. O sea, conocemos el ente porque el ente se manifiesta como ente. Pero cuando se conoce, es decir, cuando se conoce la constitución de su ser. Acá hay una cuestión. Para Kant aplicamos nosotros las categorías y conocemos el fenómeno, no la cosa en sí, sino que conocemos el fenómeno a partir y lo que conocemos para nosotros a partir de que lo que nosotros le proyectamos. ¿Está? Esta cosa en sí, en tanto podríamos entenderlo como el ser para Heidegger, dice, bueno, conocemos ese fenómeno porque en realidad ya tenemos un cierto conocimiento del ser, de la cosa en sí. Y se nos manifiesta en tanto nosotros ya comprendemos no solamente a ese ente, sino la totalidad de los entes y a nosotros mismos. Esa comprensión, aunque sea inconsciente, aunque no le estemos haciendo patente, está actuando. Después dice los objetos, es decir, la determinabilidad óntica de los objetos, determinarlos, tiene que ajustarse a este último conocimiento, al conocimiento del ser.
La revelabilidad del ente, y esto tiene que ver con la fenomenología, ¿no? El phenomenon. La revelabilidad del ente, la verdad óntica, revelabilidad, ¿no? Offenbarkeit des Seiendes. El open, ¿no? Abierto. La aperturidad, revelabilidad. Offenbarung, ¿no? La revelación. Filosofía de Offenbarung, la filosofía de la revelación. Gira alrededor de la revelación de la constitución del ser del ente, la verdad ontológica. O sea, la revelabilidad del ente, la verdad óntica, gira alrededor de la revelación de la constitución del ser del ente, de la verdad ontológica. Para que haya una verdad óntica, tiene que haber una verdad ontológica previa. Algo que se reveló ontológicamente para que haya una revelación del fenómeno. Y acá la revelación tiene que ver con la Enthülltheit der Seinsverfassung des Seienden. Pero el conocimiento óntico por sí solo no puede nunca orientarse según los objetos, ya que sin el conocimiento ontológico carece de un posible hacia dónde. Y acá va a tener que ver con los conceptos de Feuerstein, con el concepto también de esta cuestión del proyecto, Entwurf, ¿no? Del estado de arrojo, etcétera, de cómo van apareciendo en Heidegger. Bien, lo que nos quedaría entonces sería, y ya me parece que podemos seguir avanzando, porque después vamos a empezar con la segunda parte, tiene que ver con la fundamentación de la metafísica como crítica de la razón pura, ¿no? Kant reduce el problema de la ontología a la siguiente pregunta: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Kant concibe el conocer como juzgar, das Erkennen als Urteilen, ¿no? Y acá va a ser interesante esto que vamos a comenzar a ver. Que dice, bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Porque hay una distinción en Kant entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Recordemos que los juicios sintéticos van a ser los que van a permitir un avance en el conocimiento, lo que entre la diferencia entre sujeto y objeto, entre sujeto y predicado, va a ser que eso que se predica es algo que no está contenido en el concepto mismo del sujeto. En cambio, los juicios analíticos son como tautológicos, porque en este ejemplo que se da de, por ejemplo, un cuadrado tiene 4 lados, pertenece, no me está agregando ningún dato, ninguna información extra. Ahora si digo este cuadrado es rojo, bueno, esa característica sí me está dando un conocimiento particular, un dato particular con respecto a ese cuadrado que es de color rojo. Y eso no está incluido en el concepto de cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? En esta idea también de cómo puedo conocer a partir de conceptos que no estén vinculados o sean dependientes de una experiencia particular, singular, sensible, sino que yo pueda encontrarlos antes de toda experiencia a priori, ¿no? En ese sentido. Y que justamente toda la idea de conocimiento, va a entender Heidegger, está vinculado con el tema de juzgar, de juicio, de Urteil, ¿no? Y esta, con respecto al juicio, la pregunta sobre la distinción entre el Tiestin, el qué es, y el Hotiestin, de qué es, ¿no? El qué es, was da, es el referente al ente que es aportado a priori por el conocimiento ontológico, antes de toda experiencia óntica, aunque debe servir para esta. Porque esto, ¿no? Que repiten la pregunta sobre Leibniz, retomando a Leibniz en la introducción a la metafísica, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? ¿Por qué hay cosas cuando podría no haber nada?
es importante ahí porque si, bueno, ¿qué es? Ya damos cuenta de que son, cuando podrían no estar, cuando podrían no existir. En ese sentido también, ¿no? Entonces ahí el juicio es importante. Sintético, el conocimiento que aporta el qué es del ente, el Bewusstseins des Seienden, es decir, que revela el ente mismo. Hay un conocimiento ontológico, equivale por ende a juzgar según bases no empíricas. Esto que decíamos, previo a toda la experiencia, ¿no? Y Kant dice que llama razón pura, según Heidegger, die reine Vernunft, a esta facultad de conocer a partir de los principios a priori. Obviamente sin estar ligado a ninguna experiencia sensible particular, por tanto va a quedar un caso subjetivo, determinado, etcétera, ¿no? Determinar la esencia de la razón pura es al mismo tiempo determinar su no esencia, este juego también constante en Heidegger, de ir relacionándolo con estas cuestiones por vía negativa, para denominarlo de alguna manera, y que el conocimiento ontológico, la síntesis a priori, es aquello para lo cual la crítica entera existe. Esa es otra afirmación, ¿no? El conocimiento ontológico, va a decir, la síntesis a priori, es aquello para lo cual toda la crítica va a existir. Esa es la mirada heideggeriana, ¿no? Todo juicio representa un yo enlazo, saber que unir el sujeto o enlazar el sujeto con el predicado, esto que mencionábamos antes, que se predica de un sujeto y si ese predicado agrega un conocimiento que se puede conocer sin estar ligado a una experiencia en concreto. En cuanto a los juicios analíticos, son también sintéticos, va a decir Heidegger, aunque la razón de la concordancia del enlace sujeto-predicado resida simplemente en la representación del sujeto. Los juicios analíticos son esto que habíamos dicho, que ese concepto no agrega nada, pero va a decir que también en algún punto son sintéticos porque esa representación, esa concordancia reside en una representación interna del sujeto. Los juicios sintéticos va a decir que son sintéticos en un doble sentido. En un primer sentido que en cuanto son simplemente juicios, y en el otro en tanto hay una legitimidad del enlace de las representaciones y un aporte al ente mismo, ¿no? Bueno, después continúa diciendo que los juicios sintéticos a priori deben aportar algo sobre el ente, esto que ya veníamos mencionando, algo que la experiencia no ha podido extraer de él, lo que mencionamos ya de que dijimos la pregunta cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, y determinar el ser del ente es un modo de referirse previamente al ente. Cuando preguntamos was da, qué es, Tiestin, estamos también de algún modo determinando el modo en que nos vamos a relacionar con lo ente. Esta cuestión que ya veníamos hablando antes. Y después, bueno, toda esta idea de trascendental que va a empezar a desarrollar como toda investigación que concierne a la esencia de la síntesis a priori, todo lo que tiene que ver con la a priori va a estar relacionado con lo trascendental, según entiende Heidegger, y que lo trascendental tiene que ver también con el conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos como de conceptos a priori de objetos. Eso también, trascendental no es un conocimiento que se va a ocupar de los objetos propiamente dichos, sino de los conceptos a priori de esos objetos. Y leo una cita ya para ir cerrando. Dice: el conocimiento trascendental no investiga al ente mismo, sino la posibilidad de la comprensión previa del ser. Lo que quiere decir al mismo tiempo la constitución ontológica del ser del ente. Nuevamente, otra vez, la frase Heidegger va redundando, para que se entienda, Heidegger va redundando en la cuestión, pero al mismo tiempo que va dando ese círculo o esa espiral, ese reflexión espiralada que va ejerciendo, va agregando obviamente y va dando cada vez más pasos en su reflexión, ¿no? Avanzando hacia donde nos va a llevar esta unión entre la crítica a la razón pura y la preocupación de ser y tiempo. El conocimiento trascendental, esto de que se ocupa de los conceptos a priori de objetos, no investiga al ente mismo, sino la posibilidad de comprensión previa del ser. Die Möglichkeit des vergängigen Seinsverständnisses.
lo que quiere decir al mismo tiempo la constitución ontológica del ser del ente. Traspasar la razón pura, la trascendencia hacia el ente. La comprensión del ser equivale a un filosofar trascendental. Por eso Kant habla de filosofía trascendental en lugar de metafísica generalis, en lugar de hablar de ontología. Como si Kant se estuviera ocupando de esta comprensión del ser. O esta comprensión del ser está de subsuelo en esto de que Kant habla de filosofía trascendental. En esta idea de cómo son los conceptos, la formación de los conceptos a priori de los objetos. Porque esa mirada sobre los conceptos a priori de objetos implican una comprensión previa del ser. Preguntarse por la constitución ontológica del ser del ente. Ahí está. Crítica a la razón pura no es un sistema de filosofía trascendental, sino un tratado del método. Crítica a la razón pura no es una teoría del conocimiento, sino que interroga acerca de la posibilidad interna de la ontología. No sería cómo conozco, cómo conocemos, sino cómo en ese proceso de conocimiento hay una posibilidad interna de la ontología. La verdad óntica se orienta necesariamente hacia la verdad ontológica. Bien, con esta frase entonces cerramos todo lo que es la primera parte de la obra. Recordemos que son 4. Después continúa la fundamentación de la metafísica en la realización. Y seguimos avanzando entonces con este texto. Estas ideas igualmente van a seguir apareciendo. Las vamos a seguir abordando y espero que les haya gustado, que les haya interesado. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, queja, todo con respeto, con fundamentación, es bienvenido porque, como yo le decía, no son textos difíciles, ser y tiempo inagotable. La crítica de la razón pura lo mismo. Kant y el problema de la metafísica está escrito y reescrito en 4 o 5 oportunidades. Está editado también por Friedrich Wilhelm von Hermann, lo cual también no es solamente el curso que se dio, sino una serie de conferencias, de textos agregados. Eso va implicando toda una dificultad en el texto mismo. Es algo inacabado y por tanto tiene márgenes de apertura que uno lo puede leer de determinada manera o llevarlo hacia determinado camino que quizás ustedes, quienes los hayan leído o estén atravesando por otras obras, tanto de Kant como de Heidegger, comprenden que va por otro lado. Por tanto, está abierta ahí la caja de comentarios para que dejen ahí también sus dudas, consultas, quejas, etcétera. Pueden ayudar al canal, les recuerdo, adquiriendo mis libros, sobre todo Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en la filosofía del joven Nietzsche, y suscribiéndose y compartiendo también los videos del canal, ayudan muchísimo. Y bueno, gracias también por todo el apoyo, porque bueno, seguimos creciendo día a día en el canal y eso me pone muy contento. Sin más que aportar, sin más que decir, nos estamos viendo la próxima semana en un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.